Soy Jorge Luis Paredes, desde el espacio terapéutico Sanamos Juntos, un espacio para hablar sobre salud emocional y salud mental. Y tenemos la visita de el doctor Rubén Tai Goldín. Él es psicoterapeuta con orientación psicoanalítica. Con él vamos a conversar un tema muy interesante y también importante para todos, ¿no? Sobre el síntoma. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. A Sí, ti por tu participación. Eh, Vamos al tema de frente, Rubén. ¿Qué es el síntoma? sí, el síntoma es una expresión de algún aspecto de nosotros mismos que no conocemos, ¿no? Y que se revela como síntomas. Es decir, algo que aparentemente es físico, ¿no? Un quejido y que muchas veces uno cree que tiene que ir al médico, ¿no? En realidad revela un problema de fondo que está ahí latente, ¿no? Que está, digamos, que se manifiesta de una forma distinta, y el verdadero problema y el real problema está de lo que quiere decirnos el síntoma. Es decir, el síntoma nos quiere revelar algo de nosotros, ¿no? Desde el simple, cuando una persona, por ejemplo, ha guardado mucha cólera, es simple, ¿no? Una cólera y no la detecta, comienza a aparecer el síntoma del dolor de de cabeza, ¿no? Entonces Mm. comienza ahí, nos está revelando que hay una cólera guardada, en simple, ¿no? Claro que el problema es mucho más complejo. Y Sí. hay que diferenciarlo del síntoma físico que tiene que ver con causas médicas, obviamente, ¿no? Pero a veces hay pacientes que llegan diciendo que el examen médico no reveló nada. Eso nos garantiza que el síntoma nos refiere a algo de su psique, a algo de su parte interior, que la persona no está conociendo, ¿no? Y eso es lo que lo lleva a desarrollar un síntoma. Ahora, conocemos por síntomas porque parece que hay dos miradas, ¿no? La mirada tuya es una mirada psicoanalítica. ¿En qué se diferencia con la otra mirada? Ah, que el síntoma, ese es muy importante, ¿no? Porque para el psicólogo, digamos, conductual, cognitivo, ¿no? El que no reconoce el inconsciente como un movilizador importante de nuestro comportamiento, este lo que pretende es anular el síntoma, ¿no? O sea, no vas a tener dolor de cabeza, no vas a tener trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? No vas a... Entonces, eso significa que para este especialista el síntoma hay que anularlo, ¿no? Porque es el problema principal, ¿no? La fobia la anulo con ciertas técnicas, ¿no? Para la orientación del psicoanálisis más bien necesita de ese síntoma, porque ese síntoma no aparece de casualidad, aparece porque es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje silencioso de algo de nosotros que nos está diciendo. Entonces nosotros los terapeutas psicoanalíticos necesitamos del síntoma, porque no está apareciendo de casualidad. Y ese es el problema con las otras técnicas, que puede obviamente ser eficaz en reducir el síntoma, pero va a aparecer el problema desde otro ángulo, porque el síntoma no está ahí porque esté de casualidad o porque sea un quejido simplemente que está ahí porque así es, sino que nos está revelando algo de nosotros. Y eso es lo que nos lleva al síntoma. Entonces, eso es lo que hay que descubrir para luego ya trabajarlo, pero no con el objetivo de que desaparezca, sino simplemente que el problema que la persona tiene, ¿no? Que no conoce, digamos, ya no condicione su vida, ¿no? Pero es ir más allá del síntoma, ¿no? Mm. Esa es la diferencia. Pues el síntoma que vemos por encima se podría ser como una máscara, algo así, que oculta Es algo. una máscara y a la vez una evidencia de algo, ¿no? O sea, esa es la contradicción del síntoma, ¿no? Es bien importante, ¿no? Hay como una paradoja en el síntoma, ¿no? Por un lado encubre, pero por otro lado muestra algo, pero a través de otro lenguaje. Eh, Pusiste como ejemplo el dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Donde por un lado, eh,
está mostrando un síntoma, pero a la vez también mencionaste de que puede por ese síntoma acudir al médico. ¿En qué situaciones se puede? Bueno, también mencionaste de que si médicamente no tiene nada, quiere decir que tiene un origen emocional, ¿no? Origen emocional, pero eso lo podemos saber por lo que el paciente nos va a contar de él, ¿no? Porque el terapeuta psicoanalítico está muy atento a a lo que revela sus palabras y sus quejidos, digamos, ¿no? Pero va más allá de eso, porque sabe que hay un lenguaje, por así decirlo, que no está tan clara a nuestra conciencia, pero que nosotros tenemos que ser muy sensibles para detectarlo, pero a partir de lo que el paciente nos dice y nos va revelando de su vida, de su historia de vida, ¿no? Entonces ahí vamos encontrando que por eso se forma el síntoma. Entonces nosotros tenemos que saber que cómo va formando el síntoma es por nuestra propia historia, por cuestiones que no hemos resuelto. Ujú. Entonces los síntomas se desarrollan en los vínculos o en las relaciones que tienen que ver con la historia de vida, ¿no? Con las personas. Claro, y ahí viene otro tema, que el síntoma no es un sufrimiento. Esta es la otra gran diferencia, ¿no? Entre la psicología, que para el psicólogo tradicional tener un síntoma significa sufrir, ¿no? Para el psicoanalista no significa sufrimiento, necesariamente. Hay otra cosa por ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, muy interesante lo que me dices, ¿no? Porque se podría pensar de que el síntoma, como se muestra como un sufrimiento y que se puede normalizar esto, quizás, ¿no? ¿No? Como algo que no es saludable, claramente, ¿no? Pero que vives un sufrimiento. Ahora, este síntoma, o sea, digamos, para conocerlo como tal, es una vez, se repite. ¿Por qué es que o sea, lo que se muestra en el síntoma afecta la vida de una persona? Claro, afecta la vida porque es como si estuvieras tú viviendo algo que no quieres reconocer o no puedes reconocer. Y entonces aparece el síntoma para decir, aquí este dolor, ¿no? O esta sintomatología o esta dolencia, ¿no? Aparece como algo más profundo, ¿no? Entonces, hay algo ahí que no se revela. Entonces, eso que no se revela aparece como síntoma de sufrimiento. Pero en el síntoma no hay sufrimiento, más bien hay algo. Si uno quiere hablar más en fácil, en el síntoma hay inconsciente. Ah, En el ya. síntoma hay una historia que Mm, el paciente no ha podido ya revelarla porque el síntoma también es como una defensa. mm. Hablaste del inconsciente, podrías resumir, Que el porque inconsciente son las emociones, sentimientos y deseos que no somos reconocidos por nuestra conciencia mm, y que van en contra de nuestra voluntad. O sea, no se trata de que yo puedo tener la voluntad de hacer algo, pero puedo hacer lo contrario porque hay un deseo. El deseo inconsciente que tenemos se opone a nuestra voluntad. Por ejemplo, yo tengo el deseo de amar a a mi pareja y darle lo mejor. Esa es mi voluntad. Pero mm, en mi deseo de repente hay un deseo de criticarla o de destruir la relación mm. por mi propia historia. Entonces, eso es lo que revela, pues, ¿no? El inconsciente. Cuando sale el síntoma, todo eso se oculta. Yendo a ejemplos cotidianos en nuestra vida diaria, ¿podemos decir de que la infidelidad es un síntoma? Es que la infidelidad ya no es un síntoma, sino el síntoma vendría a ser, digamos, porque en la infidelidad es un problema del vínculo, ¿no? O sea, Sí. el vínculo con el otro. Lo que hablamos de síntomas siempre nos vamos a referir a algo físico que no es físico, Mm, ¿no? Si a la persona le da taquicardia, por ejemplo, ya, ya. cada vez que va a ser infiel, por ejemplo, ahí puede ser que cada vez que hay infidelidad ese hombre le dé taquicardia, Mm, ¿no? Entonces, ¿por qué le da taquicardia cuando es infiel? Ya, hay que explicarlo, pero el paciente no lo sabe, mm. ¿no? O hay personas que no pueden dormir y comienzan a tener palpitaciones en la noche. Es algo que desconocen cuál es el origen. ¿Cuál es el origen, no? Pero es algo que también ellos mismos se lo crean, porque uno crea el síntoma por algo. Entonces Como ahí es algo más complicado, ¿no? una defensa quizás de Y algo. una ganancia también. Ese es el otro lado que es más difícil de entender. Hay una defensa, pero también hay algo que ganas.
Ujú, ¿no? Es como decir, prefiero mantener mi síntoma, pero sigo manteniendo mi ganancia en ujú. algún aspecto mío, Ya. ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que son muy, digamos que son muy compulsivas con la limpieza, por ejemplo, ¿no? Ahí Eh, está. Por ejemplo, en ese es que ahí para eso hay que entender que hay un mecanismo ahí, ¿no? En las manos. Hay un mecanismo que se llama el desplazamiento y es muy común en los síntomas obsesivos. Desplazo un problema, ¿no? De mí mismo hacia, ¿no? Interno hacia un acto que es el lavado de manos. O sea, traslado, ¿no? O sea, como que en el síntoma se traslada, un psicoanalista decía así, el síntoma es el desplazamiento de un afecto o el desplazamiento de una emoción o un sentimiento inconsciente. Entonces desplazo a las manos, pero en el fondo hay algo más profundo que no me quiere revelar la persona. Entonces yo tengo que revelar el síntoma para ver qué es lo que le lleva a esta situación. Sí, y cuándo es que se convierte ya en algo que tiene que acudir ¿no? A un especialista, cuando esto le perturba quizás, porque Sí, cuando ya él impide su vida cotidiana, ¿no? Porque todos en cierta medida podemos tener cierta tendencia obsesiva, ¿no? O sea, la parte obsesiva puede estar en nosotros, pero hasta cierto nivel. Cuando eso ya ¿no? Se vuelve como un impedimento, como una fijación al síntoma, se llama, ¿no? Algo que ya forma parte de tu vida cotidiana, ¿no? Ya revela algo. Pero para eso tenemos que saber que en el síntoma están emociones, deseos, sentimientos de culpa, ¿no? Cóleras guardadas, muchas cosas que nosotros no detectamos, ujú. El ¿no? ataque de Y ahí pánico. es inevitable ver síntoma y también aspectos de nuestra sexualidad que muchas veces reprimimos. Ese es el tema también. Oh, claro que lo vamos a conversar en Sí, otro momento más, más sí. Ujú. específico. El ataque de pánico es un síntoma. El síntoma por excelencia, ¿no? En el ataque de pánico, sí, el ataque de pánico es una emoción transformada en síntoma, un sentimiento muy fuerte transformado en síntoma. Entonces, inevitablemente, muchas veces hay culpabilidad por los sentimientos que nosotros podemos tener, porque uno puede tener sentimientos de amor y odio, por ejemplo, y uno puede sentir que eso es como algo que no me lo permite, no me lo permito porque me genera culpa. Entonces, la culpa me va a llevar al síntoma, ¿no? Porque se esconde ese sentimiento real que yo tengo. Ujú. Eh, Hay síntomas que son tratados por especialistas como tú, ¿no? Por terapeutas, pero hay síntomas también que necesitan que otros especialistas integren en su tratamiento. Eso se llama la interconsulta psiquiátrica, ¿no? Porque hay pacientes que también desarrollan un síntoma, ¿no? ¿No? Y que está ahí y perturba su vida, entonces ya eso, ya hay una alteración, ¿no? Que necesita, digamos, medicamentos. Por ejemplo, en los ataques de pánico o Claro, es que en los ataques de pánico hay todo un tema mixto, porque también hay detrás una depresión de base. entonces allí integral, ¿no? Claro, hay una depresión, es que en los síntomas hay depresión, sentimientos guardados, hay muchas cosas. Mm. Entonces los síntomas, los síntomas van a determinar el tipo de tratamiento, ¿no? Hay tratamientos que requieren solamente el tratamiento especializado, ¿no? Como la terapia, ¿no? Lo que tú Se hace desarrollas. un trabajo conjunto, ¿no? Si ya altera la vida porque hay una depresión de base, ¿no? Mm, ¿No? Pero también hay un aspecto, otra característica del síntoma, el síntoma nos remite a un aspecto infantil de nosotros. ¿Ah? No es que ahí también hay que ver, que, ¿me entiende? Hay un aspecto infantil que tenemos, ¿no? mm, Porque, por ejemplo, cuando uno ve que una persona se lava las manos todo el día, ya parece un niño, ¿no? Si nosotros analizamos bien, ya es como un niñito que se lava las manos así como un niñito, ¿no? Entonces ya nos remite que también hay aspectos infantiles, no resueltos de la propia persona, que él no reconoce, obviamente, porque si no, no habría síntomas. mm. Ahora, desde la mirada del terapeuta, Rubén, ¿cómo hacen ustedes para que puedan determinar qué tipo de tratamiento necesita este paciente por el síntoma, por ejemplo? Claro, es que justamente lo importante es que no es lo mismo que Juancito se lave las manos
que lo haga Pedrito, porque cada síntoma depende de la historia particular de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en función a eso, tenemos que saber realmente y tener siempre, como yo digo, la historia en la cabeza, en la mente, ¿no? Entender quién es esa persona, ¿no? Entonces, a partir de eso voy a entender su síntoma porque yo conozco a la persona. Yo no puedo hacer terapia del síntoma si no conozco toda la historia de la persona, ni conozco su interior, qué es lo que siente por dentro. Entonces, yo tengo que empezar a hacer ese trabajo, ¿no? Un trabajo de arqueología, o, ¿no? De investigación, de ¿Es arqueología, meterse en realmente, el de inconsciente de la descubrimiento. persona? ¿Es así entre el trabajo? ¿Perdón? Conocer el inconsciente, porque ahí están los síntomas. Sí, es que conocer que el inconsciente está hablando, ¿no? Que tus Mm, deseos no revelados, ¿no? No hablan, que lo hablas a través de tus sentimientos, los hablas a través de un síntoma, ¿no? Por eso hablaba del ejemplo de la cabeza. A través del dolor de cabeza estoy manifestándote una rabia inmensa, ¿eh? Pero no lo manifiesto así, lo manifiesto en un síntoma. Por eso había hablado del ejemplo del dolor de cabeza que es más fácil de entender. sí, pues sí, lo que a veces generalizamos, ¿no? Como un tratamiento, dolor de cabeza, dice, tómate tal cosa, y ya con eso no se dan cuenta de que detrás de eso, ¿no? Hay algo que se tiene que develar para que ya no haya ese dolor, es así, ¿no? Algo así, ¿no? Igual cuando a alguien le duele ¿no? Mucho la columna, la espalda, puede ser un tema médico, pero si vemos que es recurrente y por más medicina que tome y luego los médicos van a darse cuenta que no hay nada más, y ahí podemos darnos cuenta que ese dolor en la espalda es algo psíquico, ¿no? Entonces eso, o por ejemplo, ahí nos preguntamos qué estará pasando, por qué esa carga que le lleva el dolor de espalda. Mm, mm. Algo breve, Rubén. Una persona me contaba de que es una mujer, una señora ya, me contaba de que en una oportunidad cruzando un puente, de pronto a la mitad del puente vio a una persona que o sea, se parecía a alguien que ha tenido un acto muy importante cuando era pequeña, ¿no? Pero ese acto lo llevó a sentir este vértigo, como un desmayo, presión en el pecho, y no pudo caminar. Y esta persona, ya, bueno, ya es una adulta, esta persona cuando era pequeña, ella, había abusado de ella, ¿no? Entonces, pero no lo recordaba, solamente apareció cuando estaba cruzando ese puente y esta persona como que se parecía a Claro. esta persona. ¿Qué sucede ahí? Y ahí bien, como el síntoma es una revelación del inconsciente, el síntoma es un regresar, es una regresión al pasado, ¿me entiendes? Y por eso es que, pero en el presente, entonces regresionas y ya no es el hombre que cruza el puente, sino es su inconsciente que ha retrocedido al momento en que tuvo el abuso. Que no lo ¿Ah? recordaba. Es un recuerdo, pero ¿no? El síntoma es un recuerdo de tu historia, de tu inconsciente, ¿no? Pero que no se detecta tan rápido. Claro, aparece en la actualidad, ¿no? Y el Sí. síntoma, ya Eso, para entender, ya me hiciste acordar de Vértigo, la película Vértigo de Hitchcock. ya, En la película Vértigo de Hitchcock, ¿no? Se puede ver ahí cómo el hombre padece de un vértigo siempre, ¿no? Es un policía, siempre padece vértigo. Y ahí lo interesante es ver cómo se produce, ¿no? Obviamente en la película no llega a la infancia, pero sí llega a ver un poco esa dinámica, como en el vértigo hay otra cosa, ¿no? En ese vértigo a las alturas no se explica por una cuestión física, ya. se explica por una vivencia de esa persona que no ha sido consciente y por eso es que produce esas sensaciones. Mm, entonces, Interesante. digamos, no eliminar el síntoma, sino más bien es hurgar en el síntoma, Y hacerlo visible de una así, manera más sincera, digamos, ¿no? De una manera más realista, que tu síntoma en realidad es una descripción de algo que tú no habías descubierto y cuando ya resolvemos ese problema base que tiene, ya el síntoma ya no tiene sentido que sea, claro. ¿no? Y esa es la labor de ustedes, ¿no? La labor La de tarea PIC es un trabajo que es paulatino, porque no todos te manifiestan y no todos están abiertos, porque también uno puede hacer resistencia, y eso es bien interesante. Hasta prefiero el síntoma, ¿cómo es?
que revelar algo que me generaría vergüenza, dolor, culpa. O sea, prefiere el sufrimiento, digamos, lo que me Ese dijiste. sufrimiento prefiere, o sea, se instala el supuesto sufrimiento del síntoma porque prefiere eso a la vergüenza, al A la dolor, a verdad. la culpa. Ahí está explicado también, ¿no? Hemos tratado de hacer el ABC del síntoma, que es algo muy importante porque no está a la mano de todos a veces, ¿no? Encontrar este entendimiento del síntoma psíquico. Claro. Bueno, desde esa mirada del psicoanálisis que tú lo estás desarrollando, se puede no solucionar o se puede curar o reparar, ¿no? Estos síntomas. Parar, pero hay que conocer la historia. Para saberle el síntoma hay que conocer a la persona y conocer a la persona es conocer su historia, ¿no? Entonces eso es Sí. básico, ¿no? Porque es igual cuando yo conozco a alguien, tengo que saber su nombre, qué cosa le gusta. Para conversar con esa persona, igual tengo que saber su nombre, dónde vive, cuáles son sus vivencias, si no, no lo voy a conocer bien. Igual pasa en el inconsciente, en la terapia. Entonces, en el síntoma hay una historia que contar que está en el Sí, inconsciente. Hay que sí. develar y eso El necesita. síntoma está hecha de muchas historias, de muchos secretos, que luego vamos a tratar de comunicarlos. Y por Claro, eso es que el terapeuta nos ayuda a que entendamos qué cosa hay ahí. claro, mirarlo así, como que facilita y simplifica esa mirada, ¿no? O sea, hay una historia o varias historias que contar y sí, pues ahí está la solución Y ahí también. está, te das cuenta. Entonces, bueno, van a decir que, oye, el síntoma ya no es importante porque a pesar de que pueda tener el síntoma del paciente, se va a dar cuenta que había muchas historias que tenía que contar él mismo. Y de esa manera ya el síntoma va a remitir porque ya se dio cuenta que el problema está en otro lado, Mm. ¿no? Es como quien dice un concepto, una frase bonita para entender el síntoma es, la verdad está en otra parte, Oh, ¿no? Algo así, muy revelador esto, ¿no? Y importante revelador. que la gente conozca, que las personas Sí, conozcan. sí, Bueno, sí. hemos tenido una conversación bastante resumida de lo que es el síntoma, Rubén, y sé de que estás dictando un curso muy brevemente, ¿no? Sobre evaluaciones de Rorschach, creo que es. Sí, en realidad sí desarrollo de curso de Rorschach, tanto para principiantes como para los que ya más o menos conocen. Hoy día, por ejemplo, ya inicio, ¿no? Un curso de Rorschach, De Rorschach, ya. ¿no? Y bueno, siempre estamos haciendo clases, ¿no? Entonces, de formación, ¿no? No necesariamente uno tiene que ser psicólogo, pero sí estar interesado en el mejoramiento de la parte, ¿no? Claro. Psíquica. Y esta herramienta lo utilizan justamente para trabajar los síntomas también, ¿no? Para trabajar, porque ahí se ve por qué está el síntoma, ¿no? Y ahí va a descubrir su historia, ¿no? Entonces ahí va, y eso va a ayudar un montón. Muy interesante, Rubén. Interesante. Bien, tu número de teléfono, ¿puedes Sí. volver a mencionarlo para poder, Sí, sí, el 987-016-676, ¿no? Están las consultas abiertas, ¿no? Ujú. Trabajo con adolescentes y con adultos, todo tipo de problema emocional, y ahí voy explicando. Lo importante es que se hace una terapia didáctica que se explica la importancia de la terapia, el porqué, el sentido, y cuál es la línea de trabajar, eso es muy importante. Y ahí Ujú. vamos haciendo el tratamiento. Bueno, finalizando ya, muchas gracias, Rubén. Siempre te vamos a tener en este espacio porque Ujú. ilustras un montón que es la gente lo que necesita, ¿no? Y Ah, también saber a dónde acudir. así A es. favor de los terapeutas. Sí, sí. Gracias, Jorge. Muchas gracias y un abrazo.